tienen otra clase o práctico? Práctica y clase. ¿A qué hora? Práctico a las 10. A las 10, perfecto. Sí, vos cuando cursaste, digo, pero era ya regular, o era todo inmune. ¿Y cuándo era que era todos juntos? Antes de 2009. Ya hice la carrera y después retomamos en esta materia. Y Sí, me había probado, ¿viste? Está casi hospital. mira, Pero después me pasó que tiene ahí también. Hoy juega. Hoy juega. Vaya, vaya. Bueno, vamos a ver Bueno, buenos días a todos. Algunos por ahí me conocen. Yo estoy en la sala 20, soy la planta de esta sala. ¿Sí? La clase de hoy va a ser de hepatitis virales. ¿Sí? Las vamos a tratar como de agrupar en dos partes, más que nada con la anterior comparten la A y la E, y en una segunda parte de delta y C. ¿Sí? Ya. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces en la agenda vamos poniendo de a poquito, de cosas puntuales, de cosas que tenemos que conocer, o por ahí ya conocen. Y como clasificación, digamos, cualquier injuria que afecte el va a producir una hepatitis. En este caso la vamos a enfocar a la que son de etiología viral. De esos grandes grupos de virus los podemos dividir en dos grupos, ¿sí? Los hepatotropos primarios, ¿sí? Que son los virus de A, B, C, D y E, ¿sí? Y los hepatotropos secundarios. En algunas biografías pueden aparecer como hepatotropos y no hepatotropos, ¿sí? Ahí yo les puse como los más frecuentes de ver en la práctica clínica, como el Epstein-Barr, el síndrome de Garovini o el herpes simple, ¿sí? Pero bueno, también tengan en cuenta el virus, digamos, SARS-CoV-2, el dengue, ¿sí? La astilla, o sea, un montón de virus pueden afectar en forma secundaria, ¿sí? Al ciudadano. En cuanto a la clínica, cuando nosotros tengamos un paciente, digamos, con un cuadro de hepatitis, que en general puede ser una hepatitis aguda histérica o no histérica, ¿sí? No vamos a saber en sí por la clínica, digamos, la etiología que corresponde. Sí nos va a ayudar todo lo que es el laboratorio y los antecedentes, el laboratorio y específicamente los marcadores serológicos cuando querramos analizar el diagnóstico de la hepatitis viral. ¿Sí? Pero por supuesto que va a haber diagnósticos diferenciales como causas estructurales a nivel de lo que es la vesícula o vía biliar, ¿sí? La hepatitis autoinmune, la hepatitis alcohólica, ¿sí? Causas tóxicas, ¿sí? Es muy frecuente, digamos, ver efectos adversos a fármacos, ¿sí? Desde algo por ahí de uso frecuente como puede ser el paracetamol hasta algo que por ahí ven acá en los pacientes con tuberculosis que es a los antifíticos, ¿sí? Y otras infecciones como vimos recién, o también cuadros sistémicos que pueden producir, digamos, síntomas a nivel hepático, por ejemplo puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca compensada, ¿sí? Entonces son varios los diagnósticos diferenciales y sí que la clínica por sí sola no nos va a decir cuál etiología es, ¿sí? Bien, algo muy importante en lo que es el laboratorio y el manejo de un paciente con una hepatitis aguda es saber cómo está la capacidad de síntesis de ese hígado, ¿sí?
Partimos entonces de la injuria hepática, que puede ser por cualquier etiología, ¿sí? Eso va a producir una hepatitis aguda que se va a manifestar en el laboratorio por elevación de las enzimas hepáticas. Lo más frecuente de ver es que en las producidas por los virus hepatotropos primarios, ¿sí? Esos aumentos son mayores a 10 veces el valor máximo normal. Y en el resto suelen estar por 5, o menor a 10, ¿sí? De estas hepatitis A, B, C, D y E cursan con elevación mayor a 10 veces el valor máximo normal, ¿sí? Hablamos de hepatitis aguda grave cuando hay un deterioro en la síntesis hepática, ¿sí? Eso lo vamos a ponderar con el laboratorio, con el tiempo de trotomina o ¿sí? Un TP menos de 50 o un tren prolongado, eso nos va a hablar que ya el hígado está fallando en su capacidad de síntesis. Y una situación crítica es la falla hepática fulminante, que a esta secuencia se le agrega la encefalopatía. ¿Sí? Esto, criterio en adulto. En pediátrico no es necesario la presencia de encefalopatía, pero en población adulta, que es lo que vemos nosotros, la presencia de encefalopatía marca la falla hepática fulminante. ¿Sí? Este paciente, digamos, es crítico, en general tiene una elevada mortalidad. ¿Sí? Ese paciente está contactado, independientemente de que aún no sepamos la causa, tiene que estar contactado con un centro de trasplante hepático o en una institución donde pueden realizar el trasplante hepático. Y a nivel epidemiológico, digamos, en nuestro país, el fallo hepático fulminante representa el 10% de los trasplantes hepáticos, ¿sí? Y dentro de las etiologías, ¿sí? Que son varias, una de ellas son las hepatitis virales, ¿sí? Previo a lo que fue la incorporación de la vacuna de hepatitis A en población pediátrica, la causa de etiología viral de falla hepática fulminante por hepatitis viral era por el virus de la hepatitis A, ¿sí? Un cuadro agudo fulminante y en población pediátrica. Eso cambió con la incorporación de la vacuna de la hepatitis A y hoy en día la causa más frecuente de falla hepática fulminante por hepatitis viral es la B aguda, ¿sí? Que también se puede presentar vacuna que vamos a ver más adelante. Bien, bueno, ahora sí vamos a hablar de cada uno, ¿sí? De cada virus de la hepatitis yo preparé como un cuadro los datos más relevantes con una ficha técnica y en esta primera parte por las similitudes que tienen lo que es los virus, la vía de transmisión, el manejo y la evolución, vamos a ver A y E, L con algunas excepciones, pero en general tienen muchas similitudes, ¿sí? Bien, bueno, el virus de la hepatitis A es un virus más pequeño, ¿sí? Su genoma también es lo que va a ver lineal de simple cadena. Esto significa que una vez que el virus infecta la célula, ya está listo para la transcripción de proteínas y generar nuevos virus, ¿sí? O sea que es bastante rápido en lo que es la infección y la capacidad de producir más células infectadas y más viriones. Una particular que por ahí lo encuentran como no envuelto y en otros como desnudo, ¿sí? Que digamos es equivalente, y con el asterisco es porque tiene la particularidad de circular parcialmente envuelto, ¿sí? Esto es, cuando infecta la célula, puede salir de la célula de una forma no lítica y se recubre con un pedacito de la membrana de la célula huésped. Y eso le permite como protegerse de los anticuerpos, ¿sí? Eso también lo comparte el virus de la hepatitis C y sería como un mecanismo, digamos, de defensa y también es una forma infectante. O sea, el más infectante o infeccioso es el virión, digamos, no envuelto, pero parcialmente envuelto también es infectante y son las dos formas en las que circula el huésped infectado, ¿sí? Bueno, genotipos hay 6, tenemos 3 que producen infecciones humanas y otros 3 en primates no humanos, ¿sí? Lo importante es que son, digamos, no hay distintos serotipos, ¿sí? En cuanto a que vayan a generar diferencias en las que los anticuerpos y que uno no logre neutralizar, ¿sí? Por eso, digamos, es efectiva la vacuna. El tratamiento, no hay un tratamiento antiviral para la hepatitis A, el paciente que cursa una hepatitis grave o aguda, muy sintomática, el manejo es de sostén. Normalmente si está alterado el coagulograma, se podrá corregir con vitamina K y ver si responde. Si no tolera la viral, hidratarlo. Antieméticos, y diarrea, bueno, todo manejo de lo que es sostén, pero no hay antivirales para la hepatitis A, ¿sí? La prevención, más allá de lo que es la vía de un adecuado saneamiento ambiental, ¿sí? Porque la transmisión principalmente es fecal oral, también incluye la vacuna, ¿sí? La vacuna es inactivada, intramuscular, nos podemos hacer un poquito más de eso, ¿sí? Pero sepan entonces que hasta ahora la hepatitis A, la transmisión es fecal oral, que no hay un tratamiento antiviral específico y que tenemos una vacuna para prevenirlo que es inactivada, o sea que embarazadas, suprimidos, población general no puede recibir ningún inconveniente. La evolución en general es autolimitado, vamos a ver unas excepciones de cuando se la inyección ocurre a niños y luego evoluciona la cronicidad, ¿sí? O sea que dentro de todo bastante noble y sí como complicaciones, vamos a ver también que sí está la falla hepática fulminante, que era lo que veíamos antes en población pediátrica, el contexto de una hepatitis aguda. Bien. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se producen 1,4 millones de nuevos casos cada año, ¿sí? Aproximadamente 7.000 muertes se registraron en 2016 por la hepatitis A. Y en Argentina es una hepatitis de baja incidencia, este es el boletín epidemiológico que analiza el periodo de 2011 a 2021, y esto que les mencionaba el impacto de la vacuna, ¿sí? A partir del 2005 la vacuna se incorporó a todos los niños y niñas a los 12 meses de edad con estrategia de única dosis y eso se comprobó que era efectivo con una inmunogenicida mayor al 95% y después tenemos la opción de vacunar a la población adulta.
Esta estrategia permitió sacar a la causa, digamos, de falla hepática fulminante por hepatitis A, que es trasplante, ¿sí? Y evitar los brotes esporádicos que había todos los años por hepatitis A. Hay un grupo que queda como desprotegido, ¿sí? Son los que están, o sea, nacieron después del 2005, ¿sí? En general son adultos jóvenes, también población inmigrante, ¿sí? Que no tienen vacuna para hepatitis A, y se hace mucho énfasis en pesquisar, digamos, quién no está vacunado para hepatitis A para justamente evitar esos grupos vulnerables a contraer una hepatitis A en etapa adulta, ¿sí? Y no solo por la vía fecal oral, específicamente de por ahí un agua no potable, una comida contaminada, sino también en las prácticas sexuales, ¿sí? Que involucren el sexo oral, ¿sí? Eso se ve en distintas, digamos, poblaciones, en particular en hombres que tienen sexo con hombres, hay como un grupo vulnerable a la hepatitis A, entonces hay que pesquisar el tema de la vacuna, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, sabemos que todas pueden ser asintomática o sintomática. La sintomática va a ser una hepatitis aguda histérica, ¿sí? Eso que ocurre en el adulto. Fíjense, en el adulto el 80% va a ser una hepatitis aguda histérica, así se nos va a poner amarillo, aparte que se va a inflamar el hígado. Y en los niños es al revés, el 90% anhistérica. Y eso es lo que suele ocurrir. Llega al consultorio, uno le pide, digamos, el tamizaje serológico, le da la IgG positiva para la doctora, yo nunca tuve síntomas, nunca tuve hepatitis, nunca puse amarillo, y lo más probable es eso, que en la etapa, digamos, de la infancia o adolescencia haya tenido contacto con el virus y no hizo una forma con síntomas, ¿sí? Más del 85% de los que hagan una hepatitis clínica, ¿sí? Van a evolucionar a la resolución, ¿sí? Con un curso autolimitado, y eso resuelve en general en 2 a 3 meses. Algunos por ahí va a ser 1 o 2 semanas y otros les puede llevar varias semanas hasta meses, ¿sí? Pero en general 2 o 3 meses, más del 85% va a estar con restitución anímica, ¿sí? Después tenemos la forma bifásica, ¿sí? Que es la que alterna un periodo sintomático con clínica y laboratorio, un periodo en que resuelve tanto las aplicaciones de laboratorio como la clínica y vuelve a aparecer. Eso se da en el 8 al 10%. Como complicaciones, lo que veníamos mencionando previamente, ¿sí? La hepatitis fulminante, manifestaciones extrahepáticas, que si bien son más frecuentes por ahí con la hepatitis B que la hepatitis C, que lo vamos a ver más adelante, también están descritas con el virus de la hepatitis A, y el rango es muy amplio, ¿sí? De polineuritis, síndrome de Guillain-Barré, alteraciones hematológicas, bilaterales, articulares, ¿sí? Como el espectro es bastante amplio, ¿sí? Lo que lo restrict, especial, todas manifestaciones extrahepáticas que tienen que ver con la respuesta inmune. Y la hepatitis colestásica, que es una forma, digamos, histérica, digamos que el patrón con un colestásico está elevado y suele dar a veces mucho prurito, y en esos casos puede requerir manejo, digamos, sintomático tanto de prurito o a veces hasta corticoides, ¿sí? Porque es muy molesto el síntoma. Bueno, lo que dijimos, no evoluciona la cronicidad, y algo importante, una vez que uno contrae, digamos, la infección en forma natural o salvaje con el virus, la inmunidad es de por vida, ¿sí? Por esto que le he explicado que hay, si bien hay genotipos, no hay variantes que impliquen escape a los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Bien, bueno, la clínica, para ver, el periodo es variable, el periodo de incubación, o sea, de la exposición a la que se manifiesta con clínico laboratorio, ¿sí? El rango es muy amplio, de 15 a 50 días, pero promedio 4 semanas, ¿sí? Puede haber una etapa de pródromos inicial, como si fuera un síndrome pseudogripal, y después ya sí manifiesto, lo que sería dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre puede haber, pero no es tan frecuente. En general la fiebre se ve más en el grupo de los virus hepatotropos secundarios, ¿sí? Citomegalovirus, Epstein-Barr, en eso uno ve más el compromiso sistémico con fiebre, ¿sí? Pero bueno, acá puede ser, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Y después lo que podemos encontrar en el examen clínico es la ictericia, ¿sí? La coluria, hepatosplenomegalia y también la hepatitis. En general eso también lo podemos ver con la ecografía. Y a nivel del hepático, en los ganglios aumentados, ¿sí? Y a veces también está edematizada la vesícula. Bien, bueno, esto es en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Es importante saber que cuando el paciente... ¿Cómo? No, en general digamos a nivel hepático, a nivel del hilo hepático. Bien, bueno, lo que vamos a ver esto, ¿no? Del pródromo, es decir, que antes de que el paciente se nos ponga, digamos, amarillo o eleve las enzimas, fíjense que ya está eliminando virus en la materia fecal, ¿sí? El periodo de mayor infectividad es 2 semanas antes que se ponga amarillo. Por eso es también que cuando había un caso en el grupo familiar de los niños, se desparramaba, digamos, en todo el grupo familiar. Está muy contagioso por esto, de que está eliminando antes de que yo lo pueda detectar, ¿sí? Y que la parte sintomática coincide no solo, digamos, con la elevación de las enzimas y la clínica, sino que también fíjense que precozmente tenemos la detección del IgG, ¿sí? Le doy el colorcito medio desfasado, pero bueno, es este, ¿sí? Y es muy precoz. O sea que el diagnóstico de la infección aguda por el virus de la hepatitis A lo hacemos por el IgG, ¿sí? Y el IgG nos va a hablar de una infección pasada, el IgG también empieza a aumentar, ¿sí? Se mantiene, digamos, de por vida, y los IgG empiezan a bajar. Puede llegar hasta meses, incluso hasta un año, ¿sí? Detectarse, pero bueno, van cayendo los títulos, ¿sí? Y la IgG nos va a decir, puede ser por infección pasada o por un paciente que está vacunado, ¿sí? Pero bueno, después de eso no hay ninguna complicación, ¿sí? Y esto es lo que les mencionaba, lo importante que
lo que era cuando un paciente tiene cursa en hepatitis aguda y se tiene que reincorporar a sus actividades, ya sea de colegio o trabajo, el periodo de evicción son 2 semanas posteriores a la expedición. Ahí se asume que ya digamos el paciente no contacta. Bien, bueno, ¿cómo? A la ictericia. O sea, de que inicia la ictericia, 2 semanas después podría, si está digamos clínicamente estable, retomar ya sea a la escuela o al trabajo. Bueno, esta es la vacuna que les mencionaba, sí, que fue un hito a nivel de lo que es toda la región de Latinoamérica, sí, como estrategia de única dosis a los 12 meses desde el año 2005. ¿Sí? Y en adultos, el esquema son 2 dosis que puede dar la primera en el momento 0 y la segunda a los 6 meses o al año. Y la misma velocidad, vean que es alta, ¿sí? Mayor o igual al 95% hasta casi el 100%. Bien. Bueno, eso era de hepatitis A. ¿Alguna pregunta de hepatitis A? ¿Vamos bien? Bueno, pasamos a este que van a ver que tiene muchas cosas parecidas, pero con algunas particularidades que va a ser muy interesante. Bien, en cuanto al virus, también. Pequeño, ARN lineal, cadena positiva, ¿sí? Acá tenemos 8 fenotipos. Estos fenotipos lo que van a tener es un comportamiento que vamos a ver tanto a la distribución, que no son todos de distribución cosmopolita, al tipo de reservorio y a la vía de transmisión. Comparte con el virus de hepatitis A la transmisión fecal-oral, ¿sí? Pero fíjense que se agrega la transmisión zoonótica, que ahora lo vamos a ver, también por sangre y por hemoderivados, ¿sí? En el caso de hepatitis A, si bien hay una epidemia, es prácticamente muy corta como para que haya casos de transmisión por ese tipo de vía, ¿sí? La prevención, tenemos una vacuna pero solo disponible en China, ¿sí? Y en cuanto a la evolución, si bien la mayoría de los cuadros son autolimitados, hay que vivir un escenario grave en las embarazadas, ¿sí? Y en cuanto a la evolución, está descrito que puede evolucionar la cronicidad en pacientes inmunocomprometidos, ya sean HIV o patológicos, que reciban tratamientos inmunosupresores y vinculado al fenotipo 3 o 4. ¿Sí? En esos casos de infección crónica, una de las drogas que ha mostrado ser útil es la ribavirin. ¿Sí? Después también se ha usado sofosbuvir u otras drogas, pero de todas hasta ahora la que tiene más evidencia es la ribavirin. ¿Sí? Entonces vean que si bien comparte varias cosas con el virus de hepatitis A, tiene estas particularidades. Esto es lo que les mencionaba, ¿sí? Teníamos 8 fenotipos, pero no todos se distribuyen de la misma forma ni en cuanto al comportamiento epidemiológico, ¿sí? Los fenotipos 1 y 2, ¿sí? Son los que se transmiten de forma fecal-oral. Esto sería símil de la hepatitis A, ¿sí? El reservorio es humano, agua contaminada, movimientos de población, deseo de migración, inundaciones, y eso genera brotes con miles de casos. Esta distribución se suele ver en los países en vías de desarrollo, ¿sí? Y el otro patrón, que es con transmisión zoonótica, es vinculado a los fenotipos 3 y 4 de reservorios salinos. Pueden ser de jabalí, camello, cerdo, o sea, distintos animales y hasta también de mariscos, y por la ingestión de esos productos, digamos, no adecuadamente cocidos, es decir, o de falta cocción o directamente crudos. El reservorio es animal y esto en general se ve en países desarrollados y en algunas partes de América. Ahora vamos a ver que nosotros tenemos fenotipo 3 en nuestro país y no tiene ese comportamiento, digamos, endémico o preendémico como el de fenotipo 1, ¿sí? Este puede ser, por ejemplo, fue a Francia una de turismo, comió una delicatessen de jabalí de cocido con sal, se ganó una hepatitis E, ¿sí? O acá también, que ahora lo vamos a ver en qué zonas tenemos esa distribución y ese fenotipo. Bien, en cuanto a la epidemiología, fíjense, a nivel mundial, 20 millones de infecciones cada año, de esas 3,3 son casos con síntomas y 70.000 muertes registradas en 2017, ¿sí? Más que hepatitis A, ¿sí? Así que parece como que pasa desapercibida, no se conoce mucho, pero tiene un impacto, digamos, epidemiológico a nivel mundial. Y en nuestro país es de baja endemicidad, ¿sí? En el boletín número 4 del año pasado, que abordó el periodo 2011-2022, se reportaron, digamos, 36 casos, ¿sí? A veces lo que tiene es difícil, o sea, que no se piensa o se dificulta el diagnóstico. Entonces puede pasar como un subregistro o subdiagnóstico del caso de hepatitis E. Esto es lo que les decía, sí, que en nuestro país hay estudios hechos, digamos, de hepatitis E. Fíjense que en humanos, fenotipo 3, con los fenotipos A, B e I, y en cerdos, el fenotipo 3, ¿sí? En las zonas que se han estudiado, Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Y este caso que había acá, de 1A, era un inmigrante de la India, ¿sí? Así que, o sea, tenemos el fenotipo 3 en lo que es el patrón de transmisión zoonótica. Y esto está vinculado más que nada a la ingesta de cerdos, cocinados y derivados, digamos, con la adecuada cocina. Al fijarse la prevalencia global en las zonas estudiadas, así el 23%. Bien. En cuanto a la clínica, el periodo de incubación similar es a rango amplio de 15 a 60 días, en promedio 4 semanas. Puede ser sin síntomas o sintomática, la mayoría va a ser de un curso asintomático, ¿sí? Con un cuadro leve que resuelve 2 a 6 semanas, y también están descritas manifestaciones extrahepáticas similares a lo que es A, B y C, ¿sí? O sea, menor frecuencia. Las complicaciones, la hepatitis colictásica, que era la que les mencioné, esta que da como un patrón de colitis en laboratorio, mucho prurito, que hasta llega a ser invalidable, no tiene manejo antihistamínico o corticoides. La falla hepática aguda, ¿sí? En un bajo porcentaje, 0,4%, con una mortalidad global de 0,5%.
con lo que mencionaba, importante, en la embarazada en el segundo o tercer trimestre, la mortalidad puede llegar al 20-25%, ¿sí? Dado cuadro severo, puede afectar tanto a la madre como al binomio, ¿sí? Pero tiene retraso de crecimiento intrauterino, aborto, ¿sí? Así que en ese contexto es un escenario grave, ¿sí? Y la evolución a cronicidad con los fenotipos 3 o 4 en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? No es ni todos los fenotipos ni todos los fenotipos. En cuanto al diagnóstico, que esto por ahí es lo que se dificulta, y ahora os voy a mostrar después cómo se hace en el laboratorio de referencia, que es el Malran, donde hay todo un laboratorio especial de hepatitis y hepatitis C, donde uno puede derivar, si uno a nivel privado, en el lugar donde está no tiene las herramientas para hacer el diagnóstico, ¿sí? Tenemos acá, fíjense también, hay eliminación en heces, hay una viremia, ¿sí? Y este es el periodo sintomático, ¿sí? Vemos que en el periodo sintomático el marcador va a ser el IgG, ¿sí? Que está cerquito. Y después va a aumentar la IgG, baja el IgM, aumenta el IgG, ¿sí? Y lo podemos detectar tanto en sangre como en heces. Acá les puse lo del antígeno porque, si bien esta no es una prueba estandarizada y a veces la sensibilidad variable, así que más que nada el marcador a 1 sería la IgM y podemos ver, buscar con PCR el ARN del virus en materia fetal y en sangre. Y una infección pasada o vacunación, en nuestro escenario, porque la única vacuna está en China, es con el IgG. Y esto se extrapola de lo que es la hepatitis B crónica, ¿sí? La hepatitis B crónica, la persistencia del antígeno más de 6 meses, nos habla de la evolución a la cronicidad. De ese patrón se extrapola la cronicidad de la hepatitis C por la persistencia más de 6 meses de la IgM y o el ARN del beta, ¿sí? Esto le quería mostrar, ¿sí? Del laboratorio de referencia, que es el Malran, ellos, digamos, si uno deriva, ¿cómo hacen el algoritmo? ¿Sí? En pacientes inmunocompetentes, detección del IgM, ¿sí? Si es positivo, se trata de una infección aguda reciente y caracterizan a nivel, digamos, epidemiológico el virus, ¿sí? Y si es negativo, eso lo descartan. Ahora, en el paciente inmunocomprometido, hacen la detección del IgM, si es positivo lo confirman, si es negativo, hacen el ARN, ¿sí? La PCR, porque a veces, ¿qué pasa? Los pacientes inmunocomprometidos no siempre la búsqueda de anticuerpos va a ser el mejor método, ¿sí? Porque si están baja la defensa, en particular los linfocitos, puede ser que no alcancen a generar antígenos detectables de anticuerpos. Si es positivo el ARN, se confirma la infección. Y ellos lo que hacen en este paciente, caracterizarlo, porque recuerden que los 3 o 4 pueden evolucionar a cronicidad, y lo siguen en el tiempo para ver si pasa eso, ¿sí? A más de 6 meses. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de estos virus de A y de E? ¿No? Vamos a seguir ahora con esto, que comparten la vía de transmisión, ¿sí? Y algunas características en general que hay tratamiento, que vamos a ver después en general el momento de que se mezclan los tratamientos de hepatitis C con hepatitis C, pero bueno, vamos a tratar de que quede más claro. Bien, bueno, ¿por qué es importante, digamos, las hepatitis virales? ¿Sí? Uno no solo lo piensa a nivel local, sino a nivel mundial, ¿sí? Tienen una carga global altísima en lo que es el sistema de salud público, porque las complicaciones que generan no solo el paciente cirrótico, sino la mortalidad, digamos, por hepatitis, ¿sí? Esto es a nivel mundial. Cada año se producen 1,5 millones de casos nuevos de hepatitis B y B C, con 300.000 muertes por B y casi 300.000 por C, ¿sí? Y en la región de las Américas, sí, que incluye, fíjense lo que ocurre con la cascada de atención. De B se diagnostican menos del 20%, y de eso 3% se trata, ¿sí? Y en el caso de la hepatitis C, también, en promedio 22% de diagnóstico, y acá un poquito más, que eso tiene que ver con el atendimiento de los hospitales de acción directa, pero igualmente, o sea, hay muchas brechas en lo que es la cascada de atención en cuanto a diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Y bueno, las zonas que más impacto tienen es en África y también en Asia, en lo que es B y particularmente y C. Bien, en base a esto, ¿sí? Al impacto que tiene, ¿sí? La OMS determinó unas estrategias tendientes a lograr la eliminación de las hepatitis virales en 2030, que hoy en día no creemos que se va a poder cumplir esa meta, pero inicialmente habían propuesto para ese año una reducción del 90% de nuevas infecciones y del 65% de nuevas muertes, ¿sí? Desde que se manifestaron estas estrategias, que fue en el año 2016, las distintas regiones y países fueron adoptando las políticas con diferencias, entonces se puso como un término medio y optimista de que para el año 2025 la reducción sea del 60% de los casos y 55% en las muertes por hepatitis B y C, ¿sí? Por ahora es como que, la verdad que no es alentador, pero bueno, por eso la importancia de poder diagnosticar y el acceso, digamos, a los tratamientos de los pacientes con estas hepatitis, ¿sí? Más que nada, cuando hablan de esta estrategia, hablamos de B y de C. Bien, bueno, en cuanto al virus de la hepatitis B, que vamos a ver algunas cositas en cuanto al genoma y cómo es la explicación para después entender la patogenicidad y cómo es la cirrosis y el desarrollo de patocarcinoma, ¿sí? Sabemos que es un virus ADN, parcialmente doble cadena, si circula, digamos, antes de ingresar, digamos, a la célula huésped. Una vez que ingresa a la célula huésped y se integra el genoma, ahí logra, digamos, completar
completar esa doble cadena, ¿sí? Hay 10 fenotipos, cada uno tiene distinta distribución. El fenotipo, digamos, como autóctono de América Latina es el F, ¿sí? Y la transmisión, como comparte con delta y con C, parenteral, sexual y vertical, ¿sí? El tratamiento tenemos los análogos de los nucleócidos y el estatín, ¿sí? Que nos conviene la formulación alto, el alafenamida, ¿sí? El entecavir y el testosterona alfa-2A, ¿sí? Que ahora después vamos a ver cuál se usa más, cuál se usa menos y en qué caso se está indicado el tratamiento. Prevención, sí, tenemos una recombinante también es inactivada, así que como la de ALA puede ser la embarazada, inmunocomprometido, el bebé, el abuelo, todo el mundo, ¿sí? Evolución, autolimitada, puede ser, o que evoluciona la cronicidad, ¿sí? La evolución de la cronicidad depende del momento de adquisición. Si es, por ejemplo, el hijo de la madre que era antígeno S positivo o si es alguien que la adquiere en etapa adulta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, en general, si es el bebé de la mamá con hepatitis B, la evolución de la cronicidad puede llegar al 90% y en el caso de un adulto del 5 a 10% tras una infección de aguda. Bien, esto es lo que mostramos en el genoma, ¿sí? Hay unas cositas como importantes con el nivel maduro, que es este, ¿sí? Con el antígeno capsid, que se pone en la general, y después en la envoltura el antígeno S, ¿sí? Y dentro de lo que es el genoma, ¿sí? Tiene distintos como los marcos de estructura de los cuales se empieza a hacer la transcripción, y en la estructura del precore, que es importante, van a derivar lo que es el antígeno del core y el antígeno E, ¿sí? Entonces, a veces, mutaciones en esta región pueden hacer que no se genere el antígeno E, ¿sí? Y la importancia de eso es que uno piensa el antígeno E como algo que tiene un efecto inmunomodulador y además sirve como parámetro de replicación, ¿sí? Pero si tiene una mutante que no genere el antígeno E, puede ser que esté replicando igual y no le esté detectando, ¿sí? Que eso, bueno, voy a ver porque va a tener una carga viral muy alta, ¿sí? Pero bueno, para que sepan de dónde surge lo de la variante de mutantes que es en esta región, ¿sí? Del precore y core. Y lo otro importante es lo del núcleo, ¿sí? Todos los otros virus que mencionamos, la replicación no toca nunca el núcleo, ¿sí? En el caso de la hepatitis B sí llega al núcleo y ahí va con su ADN, que está parcialmente doble cadena, lo completa, ¿sí? Y queda integrado al genoma, en forma de onda. Y esto es importante porque en el caso de la hepatitis C, que ahora después lo vamos a ver, la cirrosis es producto, digamos, de la inflamación y de la fibrosis que va avanzando hasta cirrosis. Si sobrevive o cirrótico, ahí asienta el hepatocarcinoma. En el caso de la hepatitis B, no. Como tiene este mecanismo que es la integración al genoma, el hígado puede estar no cirrótico y desarrollar un hepatocarcinoma igual, ¿sí? Eso a los fines de los controles, ¿sí? Es importante porque uno lo hace una vez que tenga una hepatitis B crónica, cada 6 meses va a hacer el seguimiento del hepatocarcinoma por más que el hígado no esté cirrótico. Y en el caso de hepatitis C, si el paciente se curó en un estadio que no estaba cirrótico, ahí yo no necesito seguirlo, ¿sí? Ahora, si se curó pero ese hígado estaba cirrótico, yo a ese paciente por más que se curó de la hepatitis C, no tengo que seguir cada 6 meses porque ese hígado ya no es cirrótico y puede desarrollar un hepatocarcinoma igual, ¿sí? Eso más que nada para los controles post-tratamiento y entender, digamos, por qué uno sí o sí sobre el cirrosis y el otro lo puede hacer sin tener el hígado cirrótico, ¿sí? Bien, el virus de hepatitis delta sabemos que es un virus efectivo satélite que necesita del virus de hepatitis B, porque da el antígeno S, para ser infectado, ¿sí? O sea que lo vamos a ver en un paciente que de forma simultánea contrae el virus de hepatitis B y delta, que es la superinfección, o con infección, es decir, el paciente con B crónica que adquiere una hepatitis B, una hepatitis delta, ¿sí? Esos son los dos escenarios en los que puede adquirirse una hepatitis delta. Las vías son las mismas, en general uno lo piensa en pacientes con adicción a drogas endovenosas, o sea, la vía más frecuente de adquisición de una hepatitis delta, el ARN circular sin cadena, otros fenotipos. En los casos de evolución a la cronicidad, que esta coinfección, o sea, esta forma es la más rápidamente progresiva y que más fibrosis se produce, puede usarse el tratamiento con predicación. Los resultados no son muy alentadores en la opción de la ética. Y la forma de prevenirlo es que el paciente no tenga una B. Así que vacunando a un paciente para que no tiene una B, uno evita una hepatitis delta, ¿sí? Bien. Bueno, en el caso de la hepatitis C es similar a lo que veíamos con A y E, a la que tenía el de cadena. Hay 7 fenotipos, ¿sí? Ahora vamos a ver una particularidad de este virus, la vía de transmisión es la misma. Esto es importante, ¿sí? Tenemos una opción terapéutica que son los antivirales de acción directa, a diferencia de que la hepatitis B, que lo vamos a ver más adelante, acá se obtiene la cura, ¿sí? En más del 95% de los pacientes con los antivirales de acción directa se curan, ¿sí? No hablamos de cura con hepatitis B, sí con hepatitis C. Prevención, no tenemos vacuna, ¿sí? Esto es porque es un virus que tiene altas tasas de replicación, altas tasas de mutación, ¿sí? Y no se generan, digamos, cuasi especies que no se logra con anticuerpos neutralizantes abordar todas estas especies. Y por eso es muy difícil tener la vacuna, de hecho, a día de hoy no contamos con una vacuna para la hepatitis C. La evolución puede ser autolimitada, ¿sí? Es poco probable de pesquisar en la clínica y enganchar justo una hepatitis C aguda, salvo que sea un paciente que monaniza o
usuario de drogas endovenosa, que no es más frecuente de ver en nuestro país. Sí, hoy en día se están viendo casos de hepatitis C aguda por transmisión sexual, ¿sí? Pero bueno, no obstante, la probabilidad de la infección aguda, digamos, es bajo el porcentaje. Y si evoluciona la creencia, fíjense que es un 80%, ¿sí? En B veíamos que un adulto, 5 a 10% evoluciona la cronicidad, en C, 80% evoluciona la cronicidad. Bien, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Sí? Estos son datos del boletín, digamos, del 2022, hepatitis B, baja prevalencia, ¿sí? En embarazadas, que es una operación STT, a un banco de sangre, no llega, digamos, al 0,15%. Es importante acá también el impacto de la vacuna, ¿sí? Desde el año 2000 se incorporó a todos los recién nacidos, ¿sí? Y a partir del 2012 fue universal, es decir, cualquier persona puede incluso sin la orden de vacuna o vacunatorio para darse la hepatitis B, ¿sí? Y en el caso de la hepatitis C también, si bien hay distintos informes y resultados como heterogéneos, se estima que la prevalencia también es baja, el 0,5%. Hubo un impacto, digamos, positivo en el año 2015 que llegaron a aplicar en acción directa, ¿sí? Y eso permitió bajar la tasa de trasplante hepático y la mortalidad vinculada a la cirrosis y complicaciones de la cirrosis en los pacientes con hepatitis C crónica, ¿sí? Lo que les decía, el fenotipo F es autóctono de América, ¿sí? Y en el caso de la hepatitis C tenemos el fenotipo 1, predomina el 1B sobre el A, el 2, 3 y 4. Esos son los que circulan, digamos, en nuestro país. En cuanto a la hepatitis delta, ¿sí? Se estima que un 5% de los que tienen una B crónica portan, digamos, el virus de la hepatitis delta, y hay ciertas regiones donde tiene alta prevalencia, como Mongolia, República de Mongolia, África Occidental y Central, ¿sí? En nuestro país, en lo que es el periodo 2011-2021, si bien se notificaron 56 casos, ninguno, digamos, fue positivo. O sea, que no tenemos casos positivos de hepatitis delta en nuestro país en los últimos 10 años. Bien, ¿qué comparten en cuanto a las manifestaciones? ¿Sí? Pueden dar enfermedad aguda, ¿sí? Y también crónica, ¿sí? Entonces, tenemos en lo que es la hepatitis crónica, el desarrollo o complicación con el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Tanto la B, la delta y la C. Y lo que es importante, y está muy asociado a lo que es B, son las manifestaciones extrahepáticas, ¿sí? Fíjense, está un 10 y 20% para B y un 30% para C. Estas, ahora las vamos a ver, son variables del espectro y a veces son lo que nos permite diagnosticar a la hepatitis, ¿sí? Y pueden verse tanto la infección aguda como crónica. En cuanto al espectro de la hepatitis crónica, nos podemos encontrar con un paciente que tiene cirrosis y está sintomático con un laboratorio normal, y eso es la clave para testear, ¿sí? Eso es lo que se hace mucho énfasis, que uno no va a venir al paciente con SAES cirrótico, sino que un paciente con una hepatitis C crónica puede tener enzimas por 1 o normales, un hígado no cirrótico y tener una hepatitis C crónica. Y entonces es muy importante el testeo. De hecho, la hepatitis C hoy en día, todo el mundo, al menos una vez en la vida, tiene que testearse para hepatitis C, ¿sí? Ya esto de, bueno, no, solo si no se cuidan las relaciones, si es adicto, no, eso ya fue, ¿sí? Todos alguna vez en la vida testearse para hepatitis C. Bien, entonces puede ser asintomática aguda, con una reactivación en el caso de la hepatitis B crónica, ¿sí? Falla aguda sobre crónica, ¿sí? Eso también se ve un hígado ya enfermo, hay algún pico, ya sea infeccioso, de pronto una droga, una toxicidad, y hace una forma, digamos, aguda, pero en realidad sobre un hígado enfermo, insidiosa, así que sean síntomas inespecíficos o las manifestaciones extrahepáticas que les mencionaba, la cirrosis estaría compensado o descompensado, que ya incluye hemorragia digestiva, el SAE con asitis, la encefalopatía sistémica y el carcinoma hepatocelular. Ese es como el espectro de lo que uno podría encontrar en un paciente con una hepatitis crónica. Bien, en cuanto a las manifestaciones extrahepáticas, fíjense que son variables, ¿sí? La panaclitis nodosa, la glomerulonefritis, la crioglomerular extragencial, la porfiria cutánea tarda, con unas lesiones, digamos, todas distribuidas en piel, a nivel del sistema nervioso, periférico, más que nada, disfunción, digamos, tiroides, pique plano, también está asociado, digamos, a diabetes, ¿sí? Más que nada con C, ¿sí? Con hepatitis C, pero también, digamos, la hepatitis B, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico es por dermatología o por nefrología, porque son pacientes que se derivan a un especialista, hacen el screening y finalmente son hepatitis crónica B o C, y esa es la forma de diagnóstico, ¿sí? Y en el caso de la hepatitis C, hasta hay casos de linfoma no Hodgkin vinculado a la crioglomerulitis, ¿sí? Suelen ser de linfomas indolentes hasta más severos, algunos solo con el tratamiento de la hepatitis C curan y otros requieren sin quimioterapia para el linfoma y además el tratamiento de la hepatitis C. Bien, esto es lo que les mencionaba, la evolución natural de la hepatitis B, ahora vamos a ver también con la C, fíjense, una infección aguda, asintomática, más del 50%, ¿sí? Otros van a tener una clínica de la hepatitis aguda histérica y la falla hepática aguda menos del 1%. Lo que les decía de la edad de adquisición, en neonatos de más de B crónica, 90% va a evolucionar la cronicidad. En adultos, 5 a 10%. ¿Sí? Y de esa infección crónica, de una hepatitis B crónica, un 30% lo va a evolucionar a cirrosis compensada, o sea, esto es evolución natural sin tratamiento, sin ninguna intervención. Y un 23% va a cirrosis compensada con un riesgo de hepatocarcinoma del 4% por año. ¿Sí? En el caso de la hepatitis C, lo que decimos, una hepatitis aguda, hasta un 80% va a evolucionar a la cronicidad. 20 a 30% a cirrosis,
en lo que es la hepatitis aguda, algunos marcadores que nos pueden decir que el paciente va a tener resolución es si se pone francamente amarillo, si mueve mucho las enzimas, el sexo femenino versus masculino y que sea joven. Esos son como factores de mayor probabilidad de que resuelva la hepatitis aguda, que sería la eliminación espontánea y no evolucione a la crónica. Por supuesto que factores como la inmunosupresión, que el paciente sea alcohólico, tabaquista o que sea un hígado con fibrosis, van a hacer que tenga más riesgo de evolucionar a la cronicidad y continuar dañando de células. Bien, no sé si algo conocen de cómo estadificar una cirrosis. ¿Vieron algo? ¿Conocen los hospitales que están? ¿Cómo piensan que uno podría hacer para diagnosticar si un paciente tiene cirrosis? Más allá de los hallazgos clínicos, que era bueno, que les mostraba esto de la CIS, que venga con esa la patología, la circulación colateral, biopsia, escuché por allá, ¿no? Bien, bueno, la biopsia era hasta hace unos años como el gol estándar, ¿sí? Para el diagnóstico de lo que era, digamos, el nivel de fibrosis, de inflamación y de cirrosis y también la biología de esas causas, pero eso con el tiempo, digamos, se fue desplazando por lo que se llaman métodos no invasivos, ¿sí? Que incluyen tanto parámetros, digamos, como biomarcadores serológicos, es decir, con análisis de sangre, como lo que es la elastografía hepática de transición, o su nombre comercial, uno al menos es el FibroScan, ¿sí? Eso ha hecho, digamos, que se puedan clasificar a los pacientes y evitar, digamos, la biopsia, que no está disponible en todos lados, que no es un procedimiento exento de complicaciones, y hoy en día, digamos, el método diagnóstico se basa en los marcadores no invasivos. Uno de ellos es el API, todo esto es no patentado, es decir, que uno busca en el celular y aparece, digamos, gratis, y que con los niveles de plaquetas uno ya puede calcular. Menor 1.5, muy bajo riesgo de cirrosis, ¿sí? Y el FIT4, que este fue más que nada estudiado en pacientes HIV, pero se usa, digamos, en todos, ¿sí? Quedan infectados, con la edad, las enzimas y plaquetas, lo mismo. Calculador, cookie, ponemos los valores, saca de forma automática, menor a 3.25, muy bajo riesgo de cirrosis, ¿sí? O sea que con un laboratorio podemos saber si el paciente está con probabilidad o no de cirrosis, ¿sí? En los grises, para lo que sea fibrosis intermedia, que es donde estos marcadores por ahí no son tan sensibles, pero sí en los extremos, es decir, no tiene nada de fibrosis o está francamente cirrótico. Y eso al fin, el tratamiento, en conducta, cómo seguirlo al paciente es lo que nos sirve, ¿sí? Saber si está como ser inflamado o superinflamado cirrótico. Bien, y este es el FibroScan, ¿sí? Fíjense, no invasivo, acostado, con un transductor, digamos, de ecografía, nada más que emite, digamos, como unos pulsitos, unos golpecitos, ¿sí? Cuando ese hígado está muy duro, ¿sí? La onda va con todo, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, cuando se piden kilopascales, mayor fibrosis, ¿sí? Esto, en lo que es la escala del Metabil, que el Metabil en realidad es por biopsia hepática, se extrapolan los niveles de la velocidad que ocurre esta onda y se determina cuántos niveles de fibrosis tiene el paciente, si está cirrótico, ¿sí? Se estima que menor a 0.12 es muy bajo riesgo de cirrosis. Mayor a ese valor, una sugería que el paciente está con un F4 o en estadio cirrótico, ¿sí? Pero hoy en día, entonces uno no haría una biopsia, sino que iría por el laboratorio, calculará el F4 o ambos y la elastografía de transición, ¿sí? Que el local es un nombre, otro es ARFI, ¿sí? Por nombre de los aparatos, las manos. Bien, bueno, ahora volvemos un poquito para lo que es el diagnóstico. Infección aguda por hepatitis B, ¿sí? El marcador más precoz es el antígeno S, ¿sí? Desde la exposición al virus de la hepatitis B, entre las 6 y 10 semanas ya aparece el antígeno S, ¿sí? Periodo sintomático, ¿sí? Fíjense, 2 semanas antes o más ya teníamos el antígeno S positivo, ¿sí? O sea que si el paciente ya se puso amarillo, si es una hepatitis B, el antígeno S tiene que dar positivo, ¿sí? Y los marcadores que van a aparecer es el IgG anticoe, después digamos el IgG y los totales, y cuando hacen la seroconversión, es decir, que tiene el antígeno, va a aparecer el anti-S, ¿sí? Siempre que hablamos de seroconversión es que tenía uno antígeno y aparece el anticuerpo correspondiente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de una infección aguda por B lo vamos a hacer por el antígeno S, ¿sí? Que es muy precoz, y el IgM anticoe, ¿sí? Ahí después vamos a ver un poquito más de lo que es el diagnóstico de hepatitis B, ¿sí? Pero eso, ténganlo, que si ya se puso sintomático, semanas antes ya estaba positivo el antígeno S, ¿sí? Está precoz desde la exposición, a 6 semanas ya aparece. En la infección crónica es lo que decíamos antes, ¿sí? La infección crónica va a estar por la persistencia del antígeno S por más de 6 meses, ¿sí? Fíjense que acá no aparece, digamos, el anti-S como en el cuadro de resolución que les mostré anterior, ¿sí? Sino que queda positivo el antígeno S, ¿sí? Eso nos marca la infección crónica. Después hay estudios que hay que hacer, que ahora nos vamos a ver, pero crónica antígeno S más de 6 meses. Y la positividad, por supuesto, del antígeno de cobre. Bien, ¿cómo confirmamos un diagnóstico de hepatitis B? ¿Sí? El anticuerpo que nos va a decir que tuvo contacto con el virus es el anticuerpo, ¿sí? Un anticuerpo positivo, digo, bueno, este paciente tuvo contacto con el virus y este no es por vacuna, este tuvo contacto con el virus de hepatitis. Si ese anticuerpo se suma a un antígeno S
esto que decíamos, más de 6 meses de persistencia, ese es un paciente con hepatitis B. En el caso de que ese antígeno es más de 6 meses, es una electrónica con anti-S negativo. Si tenemos el anticuerpo positivo con antígeno S negativo y anti-S positivo, es lo que llamamos como cura funcional o hepatitis B resuelta, ¿sí? Y si el anticuerpo positivo con antígeno y anti-S negativo, ese puede ser un paciente que tuvo hepatitis B y ahora resuelve. Hay un asterisco, ¿sí?, que puede ser muy frecuentemente que sea una hepatitis B oculta, que la hepatitis B oculta yo no detecto el antígeno S, la forma de diagnosticar una hepatitis B oculta es por el ADN detectable en el hígado, ¿sí? No puede ser detectable en plasma, el diagnóstico real es por el ADN en el hígado. Es una entidad que hoy en día no se sabe bien la carga en cuanto a enfermedad de lo que representa la hepatitis B oculta, ¿sí? Pero sería un caso de escenario. Un falso positivo del anticuerpo, es decir, medio positivo y no era, o periodo de ventana, es decir, que todavía no apareció el otro anticuerpo, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Esto que dice, bueno, que tuve hepatitis B, pero no tiene anti-S, pero bueno, resuelta. Esto se ve mucho en pacientes HIV, ¿sí? En el caso de cualquier enfermedad, que afecta a los linfocitos, se pierde la colaboración de lo que es linfocitos T y B en lo que es la generación de anticuerpos. Entonces, ese paciente, si está muy inmunodeprimido, puede ser que tenía los dos. Pero en el contexto de que perdió los linfocitos, ya no generó los anti-S, ¿sí? La forma de comprobar eso, que si es que los perdió, yo le doy vacuna. Le doy un booster de vacuna de hepatitis B, lo recupera, listo, era ese escenario de la hepatitis B resuelta que por la inmunodeficiencia había perdido el anti-S. Bien, ¿y qué estudios, digamos, uno debería pedir en un paciente que ya sabe que tiene una hepatitis B? Bueno, el antígeno S, el antígeno E, que era la tendencia que es un marcador de replicación, ¿sí? Los anticuerpos, el anticore, el anti-S y el anti-E, ¿sí? Y por supuesto, digamos, la carga viral en el paciente con hepatitis B crónica. Esto porque después nos va a permitir estadificar en qué etapa de la evolución está y si tiene indicación de tratamiento o no, ¿sí? Junto a lo que es el laboratorio y otros parámetros más. Bien. A diferencia de lo que es el tratamiento con la hepatitis C, que yo les hablaba de cura, con la hepatitis B no tenemos, digamos, ese objetivo. Si bien sería el ideal, no es factible, ¿sí? Entonces, los objetivos son la supresión sostenida en la replicación para evitar que ese hígado se siga lesionando y que avance, digamos, la lesión histológica y la evolución a cirrosis y hepatocarcinoma y todas las complicaciones, ¿sí? Pero no hablamos de cura. ¿Qué pacientes con B tienen indicación de tratamiento? ¿Sí? Desde el paciente con una B aguda que va a pasar fulminante, yo pienso que va a ser trasplantado, ese paciente, tratamiento de B, ¿sí? En los casos de hepatitis crónica, antígeno E positivo, ¿sí? Y antígeno E negativo, ¿sí? En estos dos escenarios está indicado, digamos, el tratamiento de hepatitis B, y en la embarazada, no en sí mismo porque está embarazada, sino dependiendo de la carga viral al final del tercer trimestre, para evitar la adicción al dedo. Se va a hacer un tratamiento de forma preventiva, ¿sí? Pero fuera de esos escenarios no tiene indicación de todos los pacientes con B tratamiento. Bien. Bueno, entonces, los pacientes que tienen criterio de tratamiento que fueron que mencionaba recién, ¿con qué los tratamos? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Tenemos dos, ¿sí? El interferón o los análogos de nucleótidos oncológicos. Los más utilizados hoy en día son estos, ¿sí? Fíjense que a cualquier edad, a una comorbilidad, cualquier nivel de carga viral, cualquier nivel de enzima hepática, distinto genotipo, con o sin cirrosis, si está haciendo una quimio embarazada, si de trasplante, no puede usar igual, ¿sí? Entonces, hoy en día, estos son los tratamientos más usados, si bien hay algunas excepciones en que si el paciente está motivado y acepta, se puede, digamos, utilizar el interferón, ¿sí? Con la diferencia que eso es por tiempo indefinido y este tiene un tiempo finito de 48 semanas. Pero en general, los más usados son los análogos de nucleócido de nucleótidos. Bien, en cuanto a la vacuna, lo que les decía, inactivada, intramuscular, desde el año 2000 a todos los recién nacidos en el calendario nacional de vacuna y desde el 2012 ya tenemos universal para todos. En adultos, 3 dosis, se vacuna en 6 meses, hay temas acelerados para el paciente que va a hacer una inmunosupresión, un paciente que va a viajar, ¿sí? Pero el estándar para adultos en esas 3 dosis, ¿sí? El nivel de anticuerpos protectores es mayor a 10, ¿sí? Y eso se logra con la vacuna en más del 90-95% de la población. Bien. Hepatitis B y embarazo, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba. Recordemos que si no se toma ninguna intervención, el 90% va a ser una crónica, ¿sí? Entonces, todos los niños nacidos de madre con antígeno S positivo se hace la profilaxis con la vacuna, con alguna globulina específica, eso dentro de las 12 horas de vida, ¿sí? Y lo que les comentaba de la virulencia materna, que no es si pues embarazada se trata, pero no se tratan todas. Los mismos criterios de si aplica por crónica E, antígeno positivo o antígeno negativo, ¿sí? Pero la salvedad es que dependiendo del nivel de la carga viral materna, uno puede iniciar el tratamiento, pero para prevenir la transmisión al bebé, no porque tenga indicación la madre per se. Entonces, ese nivel es menor a 200 o más de 200, ¿sí? Si al tercer trimestre la carga viral es mayor a 200.000, requiere
de profilaxis, ¿sí? Y se inicia con tenofovir, cualquiera de sus formulaciones, de semana 24 a 28 y hasta 3 meses, digamos, del nacimiento, ¿sí? Y algo importante es que la lactancia no está contraindicada, ¿sí? A veces, bueno, si hay lastimaduras con sangre en el tesón o en la areola, pues ahí se puede por ahí transitoriamente ver de suspender o como una práctica de lactancia, pero sí, si no hay ninguna lesión que involucre sangrado, no está contraindicada. Bien, bueno, y otro escenario en el que veíamos de la forma en que puede presentarse una hepatitis B, ¿sí? Era la reactivación, ¿sí? Y eso puede pasar en un consultorio o en pacientes internados, ¿sí? Un paciente, digamos, que tuvo hepatitis B, ¿sí? En el escenario que le mostraba, ¿sí? Puede ser con el antígeno S, ¿sí? Con los dos marcadores, anticore y anti-S, o solo anticore, ¿sí? Todos esos tienen distintos riesgos, pero sí conllevan riesgo de reactivar, ¿sí? El riesgo depende de la droga que yo use, ¿sí? Y del estatus serológico del cuerpo, ¿sí? Por supuesto que el antígeno S positivo va a tener mayor riesgo del que no tiene antígeno S positivo, ¿sí? Las drogas por inmunosupresores, quimioterapias o de lo más frecuente de usar que es corticoides, ¿sí? En general se hace durante el tratamiento y hasta 6 meses de que se suspende la droga inmunosupresor, ¿sí? Uno hace profilaxis, la estrategia más empleada, ¿sí? Pueden ser asintomáticas, que se mantiene con la hepatitis aguda, fallo hepático y hasta muerte, ¿sí? Pues bueno, esto hay que pensar. Por lo cual, todos los pacientes que vayan a recibir alguna de estas drogas, ¿sí? Tienen que hacer su testeo previo de hepatitis B. Y eso se hace con el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Algunas guías, acá en la local no lo suman, pero otras guías también aportan el anti-S, ¿sí? En general, lo que dicen que no suma, o sea, no cambia, ¿sí? O sea, si tiene anticore con anti-S, como que el riesgo sería eliminar, similar si tiene el anticore sin el anti-S, ¿sí? Así que bueno, hoy en día lo que recomienda la guía de Argentina sobre hepatitis B es que el tamizaje sea con antígeno y con anticore. Y las estrategias para evitar esa reactivación puede ser el preventive o profilaxis. El preventive yo lo voy mirando, ¿sí? A ver si muevo encima, si me aparece el antígeno, si me aparece la carga viral positiva, que es algo como muy engorroso, no siempre es fácil digamos, de hacer, o la profilaxis que directamente yo sé que el paciente tiene, por ejemplo, el de mayor riesgo no hay duda, el antígeno S positivo, si va a recibir cualquiera de estas drogas, se le va a hacer profilaxis. Pero a veces en otros, de que no es el antígeno S positivo, uno puede dudar. Pero en el caso de hacer la prevención, uno al inicio de la inmunosupresión o antes ya le empieza con análogos de proteos, ¿sí? De esa forma previene que haga la reactivación. Bien, la hepatitis delta, ¿sí? El diagnóstico de infección aguda, similar a los otros patrones, es con la IgM, ¿sí? Infección pasada con IgG, y la infección crónica va a estar por la IgG y además la viremia, ¿sí? Y para definir si es coinfección o superinfección, en la coinfección vamos a tener los marcadores positivos de hepatitis B, ¿sí? Aguda, y la superinfección no, porque es B crónico que adquiere una delta. Bien, la hepatitis delta, ¿cuándo sospechar? Como les mostraba acá, en la última década no tenemos ningún caso positivo. En general, uno tiene que pensar por ahí en un paciente que viene de afuera, de esas zonas que nos mostré, como África, Mongolia, así que sabemos que hay alta prevalencia, pero uno podría, digamos, buscarla, y de hecho se busca, porque como les comenté, había 56 casos reportados, pero ninguno fue positivo, en un paciente con hepatitis B aguda que hace 2 picos de transaminasa. ¿Qué está pasando acá? Como que la evolución es tórpida, no cierra, no es digamos, lo esperado, es una evolución grave, porque les comenté que esa forma de B con delta es la forma más rápida con la progresión, daño histológico, fibrosis y cirrosis, y una hepatitis aguda en un paciente que sabemos que tiene una B crónica y que es alto de la base con eso. ¿Sí? Esos serían los escenarios en los que yo sospecharía una delta. Bien, en cuanto a la hepatitis C, y acá es como que no rompe, digamos, con el patrón de que no aparece la IgM para C. ¿Qué pasa con la IgM para C? Se generan anticuerpos IgM, se generan anticuerpos IgM, se generan anticuerpos Ig. Pero la cinética de esos anticuerpos no permite decir si es una infección aguda o crónica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de anticuerpos para C, hablamos de anticuerpos totales o de Ig, ¿sí? Pero no es infección aguda por C, Ig, no. Acá como se rompe lo que veníamos viendo, ¿sí? Y en una infección aguda, por el periodo de sana, que en general desaparece, son de 3 a 4 semanas con los métodos actuales, ¿sí? El testeo, puede ser positivo o negativo. Si yo tengo una fuerte sospecha de una hepatitis C aguda, tengo que pedir una carga viral, ¿sí? En el caso del paciente que yo pedí los anticuerpos totales para C, ¿me da positivo? ¿Sí? Tengo que ir a ver si hay una infección crónica, ¿sí? Porque les comenté que podía ser que tuvo una hepatitis aguda y la resolvió espontáneamente, ¿sí? En ese caso la carga viral va a ser negativa, no hay una infección que ya pasó, o que la carga viral sea positiva y ese paciente tiene una hepatitis crónica, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento para C? Curar, ¿sí? Respuesta viral sostenida. Termino el tratamiento 12 semanas, me hago una carga viral negativa, el paciente se cura, ¿sí? En general hoy en día los tratamientos son de 8 semanas a 12. Súper corto. Uno por ahí son 3 pastillas juntas que se toman con la comida, que es el GP. El otro es Sofosbuvir con el Pacabir, 12 semanas, una pastilla por día, completa. A los 3 meses le hago la carga negativa, curar. El objetivo, además de curar, la cirrosis hepática, ¿sí? Y la descompensación, que en
esos pacientes sí. Pero los de hoy en día como que son activos contra todos los fenotipos que hay, ¿sí? Y la curación se obtiene en más del 99% de los pacientes. Y son en general drogas súper bien tolerables, ¿sí? La única excepción que mencionaba a quienes no ofrecer el tratamiento, ¿sí? A las personas que ya por la expectativa de vida, por más que yo les trate y les cure la sed, no lo voy a revertir, ¿sí? Ese sería como más nada futilidad. Pero el resto, ofrecer a todos. Testeo a todos, tratamiento a todos. Bien, bueno, y con eso, no sé si tienen alguna pregunta, algo. Más que nada de diagnóstico, siempre como que por ahí esa parte, digamos, entraba con lo que es hepatitis B, pero bueno, y más que nada en el tratamiento, como saber, porque son por ahí de tal vez se nombran la miurina, no sé, pero voy con la hepatitis C, pero bueno, los objetivos digamos, de cada uno, que uno se cura, el otro no, la importancia, digamos, de la vacuna, ¿sí? Sí. Sí. En agudo, el anticuerpo es positivo y negativo. Sí. Con la gravedad positiva. ¿Cómo? Con gravedad positiva. Y el crónico es anticuerpo positivo con gravedad positiva. ¿Cómo diferencias si es agudo o crónico? No, pero o sea, vos la vas a sospechar aguda porque te viene con la clínica. ¿Sí? No sé, la aguda la sospechas por relación sexual, porque paciente que dializa o adicto a drogas endovenosas. Entonces, si vos tenés una hepatitis aguda que te dio para B, para A, para todo el resto negativo, vos sospechás que es una C y el anticuerpo te dio negativo, como puede haber un periodo de ventana de 3 a 4 semanas no detectarlo, pedir más PCR. Si ahí te da positiva la carga viral, ese cuadro clínico de hepatitis aguda es una C. No, la pregunta es cómo diferencias la crónica de la hepatitis aguda con el anticuerpo positivo. Por la clínica. O sea, ese paciente que vos detectes, o sea, venía fenómeno, en el otro vas a tener, o sea, lo vas a detectar por una manifestación extrahepática, porque le hiciste el testeo o porque tiene ya una clínica de cirrosis. Una pregunta Sí. Sí. Es inactivada. O sea, no tiene virus de fiable, ningún de la A ni la B. Por eso, digamos, la puede dar embarazada, niño niño grande, todo. ¿Querés pasar a bueno. Yo tengo una duda Sí. respecto a la frozen, porque la veo incurable, pero al mismo tiempo el tratamiento de la gravedad previene que haya una crónica y la persona va a estar con anticuerpos, a partir de anticuerpos y después que se pudo en la infección aguda. Yo no entiendo por qué no es curable, sino que... No, o sea, vos tenés, o sea, como que lo que puede pasar es que el ADN del genoma, el ADN del virus de hepatitis que es integrado del genoma, ¿sí? En la hepatitis crónica estamos hablando. La B aguda se puede... Esa resuelve, o sea, cuando vos ya tenés marcadores, salvo en el caso de una inmunosupresión, no hay forma de saber si quedó no integrado. Entonces, si vos tenés un paciente con anticore y anti-S, que es una cura funcional, por eso se llama así funcional o serológica, si ese paciente, por ejemplo, le pones rituximab, puede haber riesgo si quedó integrado el genoma. ¿Sí? Pero ese no va a estar replicado. La diferencia es que cuando vos tenés la B crónica, está replicando. ¿Sí? Y vos le pedís carga viral y está replicando. Así puede decir que la B aguda es curable. Funcional de sí, por eso debe ser como resuelta, cura serológica, pero no cura, por esto de que no sabemos si se integró o no. ¿Sí? Pero bueno, en el crónico, vos al no estar replicando, evitas todas las complicaciones del daño histológico y la cirrosis y las consecuencias de eso. Que es uno de los objetivos. No la cura, pero sí que no esté replicable. O sea, en general eso se logra tener carga viral en sus vidas. Sí. El tratamiento hasta 3 meses después de parto, ¿sí? Salvo que tenga indicación por el escenario de detectar la crónica en la embarazada y que tenga el criterio de tratamiento por su crónica más allá de estar embarazada. Entonces ahí sí vas a seguir el tratamiento. Pero si es solo por profilaxis, 12 semanas después de nacimiento. No cambió. No sé si tienen alguna duda o si no, cómo están en tiempo para el práctico, no sé qué hora es. ¿Están bien? Bueno, cualquier cosa igual o me escriben o me buscan en la sala 20 para algunos que ya estuvieron ahí contando y así ahora espero que les haya servido. Espera,